al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dice el salmista, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y esta armonía tiene que ver con la presencia de Dios habitando en nuestro corazón. Que nuestra armonía en este tiempo se una para alabar al Señor juntos, para entrar a su presencia, para que sea un sentir unánime, de poder estar juntos, disfrutando de la compañía del Señor. En este nuevo culto, en este nuevo encuentro, corramos delante de su presencia. El Señor está delante nuestro. Él nos invita, Él nos convida a estar con Él en este momento. Así que hagámoslo con todo nuestro corazón. Él es nuestro Padre. Él es quien nos ha rescatado. Él es quien nos ha adoptado y nos ha dado una herencia incorruptible. Así que en esta nueva oportunidad que tenemos de estar delante de la presencia del Señor, no te pierdas de hacerlo en comunión, en compañía con otros, invitando, trayendo a aquellos que se unan con nosotros a esta unidad espiritual en la presencia del Señor. Dice el salmista en el Salmo 133, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Ahí donde está su pueblo, donde están sus hijos, hay unción, hay palabra, hay bendición, hay vida eterna. Ahí donde estamos nosotros con el Señor, tenemos todos estos favores y bendiciones. Así que, cómo no, abrir nuestro corazón en alabanza a Él. Entremos a su presencia, familia. Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios en esta jornada. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Una vez más, levanta tu voz y dile, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Jesús, eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hola, amada Iglesia G, qué lindo es poder estar una vez más unidos a través de este medio, alabando a nuestro Señor. Te queremos recordar nuestros horarios de transmisión. Todos los miércoles a las 19 horas tenemos nuestro encuentro de oración. Y al término de cada transmisión de los miércoles, recordá que a través de una videollamada de WhatsApp nos unimos en grupos a orar unos por otros. Si todavía no sos parte de ninguno de estos grupos, ahora mismo acá en el chat, coloca tu teléfono, nos vamos a estar comunicando con vos para unirte a uno de estos grupos. Y también, todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro encuentro especial de celebración a nuestro Señor. Este es un llamado para todos los chicos. En octubre vamos a proclamar que somos sal y luz, como nos pide Jesús. Así que, cluberos, estemos listos para festejar que Jesús es vida
y luz. Por eso los esperamos los días sábados 11:30 con juegos, desafíos y canciones. Nos encontramos en vivo por la página de Facebook de la iglesia. ¡Nos vemos! Este anuncio es para una generación diferente. Todos los sábados, 18:30 horas, compartimos en nuestras redes sociales nuevo contenido para adolescentes. Seguinos en Instagram, Iglesias GEC, en nuestro canal de YouTube, Comunidad GEC, y en nuestra página de Facebook para no perderte ninguno de estos videos que van a ser de bendición y crecimiento para tu vida. Compartilo con todos tus amigos y recordá que esta generación no para. Y para los jóvenes, 412 está transmitiendo en vivo todos los sábados a las 20:30 horas a través de Facebook, con una palabra especial de Dios para tu vida. En este momento estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. No te pierdas de esta experiencia online. El próximo sábado 17 de octubre a las 20:30 horas tenemos nuestro encuentro de matrimonios con la participación especial de los pastores Nancy y Néstor Castillo, que van a estar compartiendo sobre un tema clave en este tiempo, la economía en la familia. No te lo pierdas el próximo sábado 17 de octubre a las 20:30 horas, en vivo por nuestra página de Facebook. Invita a todos tus matrimonios amigos. Hola iglesia, vamos a aprovechar este tiempo para orar por todas las necesidades de las personas y darle gracias a Dios porque siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Como dice en Josué 1:9, no te dejaré ni te desampararé, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Bueno, ¿oramos? Señor Jesús, gracias porque vos contestás nuestras oraciones. Señor, gracias porque vos cuidás a todas las personas. También cuidar a tus hijos, a toda tu iglesia y a los que aún no te conocen, Señor, para que puedan convertirse a vos. Señor, bendecilos y obra en sus vidas y también cúralos de toda enfermedad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, iglesia, sigamos todos alabando a nuestro Dios. Dios te bendiga. Correr confiadamente hacia el trono de la gracia y por eso hoy decimos, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre.
se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches, porque Satanás está bajo tus pies, que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son rotas en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la victoria, tenemos libertad, porque es nuestro Dios el vencedor, y declaramos: oigo caer cadenas, oigo caer cadenas de opresión, de enfermedad se caen, oigo caer cadenas de oscuridad, de engaño, oigo caer cadenas. Vamos, abre tu boca, decláralo. Oigo caer, se caen las cadenas en el nombre de Jesús. Oigo caer cadenas, oigo caer cadenas, oigo caer cadenas. Solo declaramos: oigo caer. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. En nuestras familias, en nuestra nación, Oigo caer cadenas. oh, somos libres, Oigo caer cadenas. porque Jesús ganó la victoria, la batalla. Oh, Señor, oigo caer cadenas, Oigo caer lo declaro. Hay poder, el nombre de Cristo. Hay poder, el nombre de Cristo. Hay poder, el nombre, es el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas son para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en hay poder en el nombre del que venció, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh. Buenas tardes, amada Iglesia GEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Y es una hermosa tarde, ¿sí? Para levantar el nombre de nuestro Dios, para exaltarlo, ¿sí? Que para glorificar su nombre, para declarar sus maravillas en medio nuestro. Y qué bueno la cantidad de discípulos que se conectan miércoles tras miércoles. Así que gozos tenemos de que puedas estar ahí. Te animo a que puedas aprovechar este momento para animar a otros, ¿sí? A alabar al Señor, a buscar del Señor. Quizás alguien ahí en tu casa, decirle: vení, vamos a escuchar palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Que también puedas declarar en el chat un amén, si querés compartir un testimonio de cómo Dios estuvo bendiciendo tu vida también en este tiempo. Te animo a que lo puedas compartir. Pero también quizás quieras compartir alguna necesidad que tengas en este tiempo. O quizás quieras compartir la necesidad que tenemos todos y la necesidad que tenemos de vernos unos a otros, de volver a estrecharnos un abrazo. Y estamos orando para que pronto podamos estar todos juntos alabando y reconociendo el nombre de nuestro Señor en comunidad, que podamos estar todos juntos para hacerlo nuevamente. Y a continuación vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, que es la palabra escrita para cada uno de nosotros. Y como siempre te recuerdo
luego de compartir la palabra, vamos a estar uniéndonos en oración, vamos a estar unidos en intercesión unos por otros. Seguramente tu coordinador, ya hablaste hoy durante el día, va a estar llamándote para poder unirse como lo hacen en cada grupo. Pero quizás, como recuerdo cada miércoles, y sabemos que hay gente que se va sumando miércoles tras miércoles, te animo a que puedas dejar tu nombre, ¿sí? Vamos a estar orando por tu vida, y si te animás también a dejar tu teléfono, vamos a estar llamando y te vamos a estar contactando para poder estar orando por tu vida, por tu familia, por ese ser querido que quizás esté necesitando recibir algo del Señor. Quizás nosotros no te conozcamos, pero el Señor conoce tu vida y conoce tu necesidad. Así que te animo a que puedas compartir tu número, y si no te animás, por ahí podés compartir tu necesidad, ¿sí? Pones tu nombre, pones el nombre de aquel ser querido, y vamos a estar orando también por él en esta tarde. Y quiero animarte a algo también. Te animo a hacer este ejercicio espiritual, ¿sí? Que vayas, quizás tengas la Biblia en el comedor, en una biblioteca, al costado de la cama. Te animo a que puedas hacer este ejercicio espiritual y puedas traer tu propia Biblia y puedas leer conmigo los versículos que vamos a compartir en esta tarde. Que estos versículos sean de iluminación para cada uno de nosotros. Y si te animas, puedes agarrar ese versículo y puedes, como sé que hay muchos que lo hacen, pueden agarrar un marcador, un lápiz y estar marcando este versículo para que quede ahí grabado como algo importante en tu Biblia, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra del Señor en las buenas noticias de Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde quedan registradas las palabras de Jesús, y va a afirmar algo el Señor Jesús que va a ser impactante para nosotros en esta tarde. En Lucas capítulo 6 versículo 40 dice así el Señor Jesús: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Escuchó bien? Ningún discípulo está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Oramos para que el Señor nos ilumine en esta hora. Padre, te damos gracias. Señor, somos tus hijos. Señor, somos tus discípulos, tus seguidores. Papá, te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos ilumines, Señor, con tu palabra. Señor, que el propósito por el cual, Señor, hoy la traes a nuestras vidas pueda dar, Señor, pueda producir, Señor, lo que vos pensaste, Señor, que hiciera en nuestras vidas. Señor, te pido que lo hagas en mi vida en primer lugar, Señor, lo hagas en la vida de cada uno de aquellos que escuche este mensaje en esta hora. Señor, que escuche tu palabra en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a desglosar muy rápidamente este versículo. Vamos a detenernos en esta afirmación de Jesús. En primer lugar, habla del discípulo, ¿sí? Habla de un alumno. Dice que no es más que su maestro. Dice que no puede ser superior ni puede ser mejor, ni está por encima de su maestro, como lo declara esta versión. Y muchos de ustedes podrían decir, claro, está claro, yo no puedo ser maestro y a la vez ser alumno, si no me puedo poner en el lugar del maestro. Podríamos decir que todos lo sabemos. Lo revelador es que Jesús dice algo sobre los discípulos en esta hora. Dice que es algo que lo debemos tener muy presente si decimos ser verdaderos discípulos de Jesús. Y esto tiene que ver lo que dice a continuación. En segundo lugar, Jesús habla de preparación, y no de cualquier preparación. Dice una buena preparación. Dice, ese discípulo bien preparado puede igualar a su maestro, ser como su maestro, y no es un supuesto. Jesús no dice supuestamente, quizás pueda o un tal vez. El Señor, el maestro de maestros, el Señor Jesús es categórico, asegura que el discípulo bien preparado puede ser como su maestro. Y esto nos lleva al tercer lugar de este versículo. ¿Qué aliento nos da este pasaje? Un aliento para mi vida, pero también para la tuya. Esta promesa que el Señor deja registrada en la palabra, de que podemos ser como Él, porque fuimos llamados como discípulos a ser como Jesús, a vivir como Jesús y a actuar como Jesús. Debemos, por lo tanto, prepararnos bien. Y esto significa
que tenemos que ejercitarnos, tenemos que capacitarnos, debemos apasionarnos, debemos prepararnos bien. Esto va seguramente a requerir un esfuerzo de nuestra parte, va a requerir decisión, va a requerir una planificación, va a requerir seguramente en algunos casos inversión, no solamente económica, sino también de nuestro tiempo. Lo que esto nos lleva a poder declarar esto, que prepararnos bien nos va a demandar prioridades en nuestras vidas, establecer prioridades, órdenes de importancia en nuestra vida. Y en esta semana continuamos con esta nueva serie de mensajes, ¿sí? Que empezamos el miércoles pasado, denominada Discípulos, hombres y mujeres llamados por Dios. Hombres y mujeres llamados por Dios, como fuiste vos, o como sos vos y como soy yo. Y vamos a continuar definiendo lo que era un discípulo. La semana pasada también habíamos hablado de lo que era un discípulo. Ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús. Es decidir. Tomamos una decisión. ¿Y qué es lo que decidimos? Decidimos vivir bajo los principios de Dios y no bajo los principios que el mundo nos quiere imponer a nosotros. El llamado al discipulado es un llamado a poner prioridades, es un llamado a poner a Jesús y su voluntad en nuestras vidas por encima de cualquier otra cosa. Tiene un costo. El seguir a Jesucristo tiene un costo. Los discípulos lo sabían, Jesús lo había dicho, tiene un costo seguir a Jesús. Pero ese costo también promete una recompensa. Y esa recompensa es mayor que cualquier cosa que nos pudiera dar a alguien. Esa recompensa es superior a cualquier costo que nosotros podríamos llegar a pagar. Es así el llamado de nuestro Dios. Y hablando de llamado y hablando de compromiso, en esta tarde vamos a ver la vida de alguien que fue llamado por Dios, un discípulo que fue llamado por Dios. Y vamos a detenernos en esta tarde un poco para conocer a un joven pastor de una iglesia del Asia Menor, un fiel discípulo de Jesús como lo fuera hace tantos siglos atrás, un muchacho llamado Timoteo. Y seguramente has escuchado hablar de Timoteo por esa carta que el apóstol Pablo escribe en 2 oportunidades a este joven, un joven que era discípulo, pero que no era del grupo de los 12, no era del grupo de los 12 apóstoles, pero que nos dejó ejemplo. Y dejó un ejemplo muy en particular, cómo otras personas pueden dejar huellas y cómo otras personas pueden dejar una herencia de bendición en nuestra vida. Y yo estoy seguro que hay personas que han dejado una herencia de bendición en tu vida, que han dejado huellas, que te han marcado con el Evangelio de Cristo, con sus actitudes, con su ejemplo, que han sido modelos para tu vida. Este joven Timoteo nos cuenta la palabra que abrazó la fe desde muy pequeño, gracias a ver y seguir el ejemplo de su abuela y de su madre, 2 mujeres muy importantes en su vida, como lo fueron ellas. Quizás estas 2 mujeres fueron una de las primeras mujeres que aceptaron el Evangelio de Cristo, que recibieron a Cristo, que se hicieron creyentes, convertidas por el ministerio de Pablo en la ciudad de Listra. Y va a quedar registrado lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a este joven Timoteo. Y dice así: Timoteo, está escribiendo el apóstol Pablo, que a veces lo podemos ver como enérgico al apóstol Pablo, muy seguro. Lo estamos viendo a un Pablo que quizás está en cadenas en este momento, escribiéndoles, un Pablo vulnerable que le está hablando a su joven amigo, hermano Timoteo. Él como mentor, como pastor, quizás hasta como un padre espiritual, se ve y está dirigiendo esta carta. Dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche, escucha bien, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos.
a través de los viajes misioneros, a través de la tarea que tenían. Hay un punto donde tuvieron que separarse y se extrañaban, y había esta oración y esta preocupación de Pablo por Timoteo, quizás con ese deseo que hoy tenemos de volver a vernos, como decía al principio, de estar juntos para no solo adorar, reconocer al Señor, sino también para seguir continuando la tarea de predicar el Evangelio a otros también juntos. Y dice el apóstol: tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué hermoso esto que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y como hemos leído, Timoteo fue amigo, fue compañero muy cercano de ministerio del apóstol Pablo, y fue encomendado por el apóstol a la iglesia en Éfeso, entre otras cosas, para refutar las falsas enseñanzas que habían surgido en aquel lugar. Por esta razón, el apóstol Pablo va a dedicar unas palabras, unos versículos a su querido discípulo al cual mentoreaba. A este Timoteo le va a escribir unas palabras que son de revelación y de inspiración también para nosotros en esta tarde. Y dice lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 4 versículos 12 al 13. Dice lo siguiente: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Que nadie te tenga en poco tu juventud, dice otra versión. Es un pasaje muy conocido por nuestro grupo de jóvenes, son los 4:12. De aquí también parte también ese nombre, ¿sí? Entre otros pasajes donde también está el 4:12. Pero este pasaje del 4:12 y 13 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes, no para algunos. No para los que me llevan, sé ejemplo para todos los creyentes, en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza, hasta que yo llegue. Dedícate a leer la escritura a la iglesia, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Amén. Este joven aceptó el llamado de pastorear aquella iglesia en Asia Menor, enfrentando toda clase de problemas, toda clase de presiones, toda clase de conflictos y desafíos, tanto en su ministerio dentro de la iglesia como en la cultura que había en aquella época. Y nos va a ver algunas características, ¿sí? Yo quiero enumerarlas muy rápidamente. En primer lugar, dice que nadie subestime, menosprecie, te tenga en poco por ser joven. Y déjame en esta hora recordarte que Dios te llamó, que Dios te dio autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Que Él te dio autoridad en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no dejes que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu ancianidad, tu mediana edad, nadie tenga en poco que seas un niño. Sí, yo me gozo tanto cuando veo a los niños participar, ¿sí? A través de una canción, a través de un momento de oración. Es tan lindo ver a los niños que expresen. Dice que de la boca de los niños fluye la alabanza a nuestro Dios. Y qué bueno que podamos disfrutar de eso. Así que nadie tenga en poco tu edad, en ninguna etapa el Señor puede utilizarte y quiere utilizarte, pero nadie te tenga en poco en tu condición económica. Seas pobre, seas rico, sea de clase media, clase baja, clase alta, el Señor puede utilizarte igual y nadie debe tenerte en poco por eso. Nadie debe tenerte en poco por tu color de piel, ¿sí? Por tus condiciones físicas, si sos rubio, si sos alto, si sos gordo, si sos flaco, si tenés alguna capacidad diferente, nadie tenga en poco, porque el Señor te llamó y te dio autoridad en el nombre de Jesús. Nadie.
te tengan poco por el lugar de donde venís, ¿sí? Del país de donde venís, de la provincia de donde venís, del nombre del barrio, del pueblo, de la ciudad de donde venís, que nadie tenga en poco de donde venís, ni de nadie tenga en poco donde vivís. Aunque te diga, este es de Varela, nadie tenga en poco, como alguna vez supieron decir de Jesús o de otros, de esta ciudad puede salir algo bueno, que nadie tenga en poco, porque Dios te ha dado autoridad. Que nadie tenga en poco tu pasado, que nadie te menosprecie por tu pasado, porque tenés que saberlo, que tu pasado quedó atrás. Dice la palabra que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, y ya no hay pasado para que nadie nos pueda traer al presente y señalarnos y tenernos en poco. Nadie tenga en poco tu pasado. En Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasan, y declara la Escritura que todas son hechas nuevas, a tal punto que hoy podés ser ejemplo para la vida de otros. Tenés que ser ejemplo, en segundo lugar, no para algunos, sino para todos, en especial, escuchá bien, lo dice el pasaje, en especial para los creyentes. Ser ejemplo para los que no conocen al Señor, yo diría que es casi relativamente fácil, ¿sí? Podríamos decir, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no digo malas palabras, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no robo, yo no hago esto que está mal, y podríamos citar algunas cosas que no hacemos, y quizás alguno podríamos impresionar, quizás alguno podríamos llegar a ser ejemplo en el círculo donde nos movemos, pero el Señor nos llamó a un poco más, ¿sí? A ser ejemplos para los creyentes, y esto requiere ser mucho más parecidos a Jesús, ¿sí? Tenemos que ser ejemplos de oración, tenemos que ser ejemplos de santidad, debemos ser ejemplos de entrega al Señor y entrega a otros, debemos ser ejemplos de compromiso, debemos, en la tarea que hacemos para el Señor, tenemos que ser ejemplos de sujeción los unos con los otros, debemos ser ejemplos de compañerismo, en ese vínculo que tenemos unos con otros, debemos tener ejemplo en perdón, de pedir perdón, pero también dar perdón a los demás cuando alguien se equivoca. Debemos ser ejemplos de generosidad, debemos ser ejemplos en dispensar esa gracia que hemos recibido, porque de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Y quizás usted, quizás vos, al igual que a mí, te está pasando en esta hora, quizás admirás a alguien por su conducta, quizás admirás a alguien por su responsabilidad, quizás admirás a alguien por su bondad, por su generosidad, quizás por esa disponibilidad que tiene, que está dispuesto y disponible para escucharte o para escuchar a otros, y vos admirás eso, decir, qué ejemplo que es para mi vida. Quizás admirás a alguien por su dedicación, por su pasión a la obra del Señor, es un ejemplo para mí, como me gustaría ser así, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y mientras iba preparando este mensaje, y seguramente vos, cuando estás escuchando este mensaje, vienen algunas personas a tu mente. Quizás viene a memoria algún hermano de la iglesia, quizás viene a tu mente algún líder, quizás viene a tu mente algún amigo, o quizás, como le pasó a Timoteo, viene a tu mente algún pariente. ¿Sabes qué? Ese es tu Timoteo. ¿Sabes qué? Ese es tu modelo. ¿Sabes qué? Ese es tu ejemplo en tu vida. Ese es el ejemplo en tu vida. Esa persona en la cual pensaste es tu Timoteo. Y yo te animo, ha terminado el culto, hoy, mañana, así puedas mandar un mensajito, la puedas llamar a algunos de esos Timoteos que el Señor permitió que se te cruzaran en el camino de tu vida, y los alientes diciéndoles gracias por ser un ejemplo para mi vida y para la vida de otros. ¿Sí? ¿Te animás a hacer el desafío ese, llamar a alguien y decirle gracias por ser ese Timoteo que estuve necesitando en ese tiempo, por ser el Timoteo que estoy necesitando en este tiempo? Gracias porque ha sido de bendición para mi vida, pero también lo ha sido en la vida de otros. Eso va a traer gozo, va a traer alegría, ¿sí?, a la vida de aquel que está desarrollando esta tarea. Y así lo decía el apóstol Pablo y lo animaba a este joven Timoteo. Pero también quiero hacerte reflexionar en esta tarde. Quiero hacerte una pregunta también en esta tarde. ¿De cuántos
estamos siendo hoy ejemplos en este tiempo? ¿De cuánto se está haciendo ejemplo hoy? Un buen ejemplo hoy. ¿De cuántas personas en tu familia, en el lugar donde estás? ¿Quién puede decir, la verdad que sos un ejemplo para mi vida? Así como Pablo le pedía a Timoteo que lo fuera. ¿Para quién estoy siendo? La segunda pregunta es muy parecida. ¿Para quién estoy siendo ese Timoteo que otros están necesitando? ¿Para quién estoy siendo ese Timoteo que otros necesitan? Ese es el llamado del Señor. Ese es nuestro llamado. Prepararnos bien para ser como Jesús. Prepararnos bien para ser como el Maestro. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo va a hacer referencia a las características de ser un ejemplo. Porque uno podría decir, sí, yo soy un ejemplo, pero hay que ver si soy un buen ejemplo o soy el ejemplo de lo que el Señor está esperando que yo sea. Es decir, qué cosas debiera tener para ser ejemplo. Y vamos a detallarlas muy rápidamente, porque el tiempo apremia y quizás en otra oportunidad con más detalle vamos a desarrollarlas más profundamente. ¿Ser ejemplos de qué? Podríamos decir, ser ejemplos de ir a la iglesia, de poder ir a todas las reuniones, en conectarme a todas las reuniones, y no es lo que el apóstol le está diciendo. Ser ejemplo por escuchar música cristiana todo el día, escuchar las últimas canciones que sale y estar conectado con eso, y no es lo que el apóstol está diciendo. Debo ser ejemplo en llevar corbata, la ropa planchada, saco a la iglesia en cada reunión, y no es lo que el apóstol está diciendo. Quizás alguien puede decir, y soy ejemplo de leer muchos libros cristianos, no me la paso leyendo libros cristianos, pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aunque todo esto que acabo de nombrar está muy bien, seguí haciéndolo, pero el apóstol Pablo va a hacer hincapié en otras características. Sé ejemplo para los creyentes y por lo menos va a nombrar a 5 características. La primera, debo ser ejemplo en lo que digo, cómo hablo, revela lo que hay en mi corazón, revela lo que hay en mi mente, revela cuáles son mis pensamientos. Jesús sentenció, lo dijo muy claro, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué ha hablado mi boca en este tiempo? ¿Qué ha salido de mi boca? Algo quizás digno de imitar como discípulo de Cristo. Han salido bendiciones, han salido palabras de aliento hacia los demás, hacia mi cónyuge, hacia mis hijos, hacia el jefe en el trabajo, mis compañeros, a la suegra. ¿Qué ha salido en este tiempo de parte de mi boca hacia ellos? ¿Ha salido, o por el contrario, han salido malos ejemplos? Ha salido queja, quizás ha salido mentira, quizás se nos escapó, como decimos, algún chisme o alguna maldición o alguna grosería, que es lo que ha salido comúnmente de nuestra boca. Y recordemos esta palabra, que hoy no vamos a detenernos, pero de la abundancia, de lo que hay en mi corazón, de lo que me alimento, de lo que escucho, de lo que digo, va a salir lo que digo, va a salir bendición o maldición, van a salir palabras de edificación o palabras de destrucción. Así que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente como discípulos de Cristo. En segundo lugar dice, sé ejemplo en cómo vivo. Debemos ser ejemplo de cómo vivimos, de cómo es nuestra conducta, de nuestras decisiones. Estas debieran reflejar siempre a Cristo en nuestras vidas, porque mis actos, y usted lo debe saber muy bien, mis actos y tus actos hablan mucho más que nuestras palabras. Muchas veces hablan más fuerte que nuestras palabras. Podemos decir algo con nuestra boca, pero negarlas con nuestras acciones. Debo ser ejemplo de integridad, debo ser ejemplo de convicciones, de responsabilidad, ejemplo de generosidad a otros, de ser agradecido. Debo ser ejemplo también a los demás en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, de mi conducta. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo lo desafía a este joven Timoteo a ser ejemplo en el amor. Es un gran desafío el prepararnos para ser como Jesús. Y yo quiero ser como Jesús, yo quiero vivir como Jesús. Es estar dispuesto a amar como Jesús amó y amar a quien Cristo amó. ¿Sí? Son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Debemos amar como Cristo amó, y quizás algunos podemos amar a las personas que más queremos, a esos familiares, al círculo íntimo, podemos amarlos quizás como Cristo los amó. Pero no solamente debemos amar como Cristo amó, sino que debemos amar a los que Cristo amó. Y podríamos resumir muy rápidamente
este amor que Cristo tiene. Debemos amar sin acepción de personas. Debemos amar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Debemos amar incluso a nuestros enemigos, ¿sí? A ese que no te bancas, a ese que te hace enojar, a ese que a veces te hace la vida imposible. El llamado de nuestro Señor es amar aún a nuestros enemigos. Amar, dice, con gracia nos enseña la palabra, y con perdón. Estar dispuestos a perdonar. Debemos amar aún a aquel que no se lo merece. Aún aquel, aunque lo amemos y lo perdonemos, no se arrepiente. Debemos amarlo de esa manera. Debemos amar estando dispuesto a poner la otra mejilla. Debemos amar estando dispuesto a llevar otra milla. Debemos amar al punto de hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esa es la regla de oro y esa es la forma en que Jesús nos pide que amemos. Debemos hacerlo de esta manera. Debemos estar, y escuche bien, amar de tal forma como Jesús amó es estar dispuesto a dar la vida por otros. Ese es el amor, esa es la calidad de amor de nuestro Señor Jesús, entre otras más que se ven reflejadas en los evangelios. Él amó de esta manera, y a veces podemos llegar a creer o decir, ¿sí?, muy seguros, como en alguna oportunidad el apóstol Pedro expresó algunas cosas con mucha seguridad. A veces podemos llegar a decir: yo amo a Jesús, lo amo de todo corazón y estoy crucificado con Él, nada de lo que me hagan los demás me va a afectar. Yo amo al Señor de una manera que ya estoy crucificado con Él y nada me va a afectar, ¿sí? Pero alguien llega en el trabajo, alguien se levanta en la casa, algún vecino nos dice algo, o nos dice, ¿sabés que dijeron algo de vos? ¿Sabés que dijeron algo de tu esposa? ¿Sabés que dijeron algo de tu hijo? Y parece que nos queremos descrucificar de la cruz y salir y agarrarlos y actuar con nuestra propia justicia. Eso no es amor. ¿Y saben qué? Es como que el proceso se repite y volvemos a estar en el examen nuevamente con Dios. Y Dios vuelve a salir, vuelve a salir con el examen, con esa prueba, con esa situación que nos tocó vivir. Nos damos cuenta que debemos seguir preparándonos como discípulos y volver a repetir ese examen, porque vuelve a salir lo que hay en nuestro corazón. Esa impulsividad, ese enojo, esas cosas, esa manera que actuamos frente a algunas situaciones significa que Dios todavía sigue trabajando en nuestra vida. Así que no te desalientes, no te desanimes, ¿sí? Dijiste, lo intenté tantas veces y no puedo con mi carácter, no puedo con mi forma de ser. Estás en el proceso de transformación, estás en el proceso de cambio. Pero dice este pasaje que leíamos al principio: prepárate bien y vas a alcanzar a tener el amor, la paciencia que Jesús tuvo, esa pasión por los perdidos, y estar dispuesto a poner la otra mejilla, estar dispuesto a hacerle a los demás lo que te gustaría que te hagan. Debemos seguir en el proceso, estamos en el proceso y el Señor no ha dejado de trabajar en tu vida. El Maestro va a seguir preparándote para bien. En cuarto lugar, dice: debes ser ejemplo en la pureza. Pureza en mi búsqueda personal de santidad, pureza en tu vida personal de santidad, en esa consagración al Señor, en dedicar tu vida en agradar a Dios. Que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que emprendas sea algo que agrade a nuestro Señor. Pureza en mi trato con el sexo opuesto. Si sos mujer, con un varón, y si sos un varón, con una mujer, ese trato respetuoso, sin dobles intenciones. Debe haber pureza en mi trato con las demás personas, aún cuando nadie me ve, aún cuando mi esposa no me ve, aún cuando mi novia, mi novio no te ve, poder actuar con esa pureza también. Pureza en el noviazgo, con mi novia, con mi novio, guardarme para ese momento tan preciado que es el matrimonio. Y quizás vos que todavía no te llegó la idónea o el idóneo, también mantenerte en esa pureza que el Señor quiere para tu vida. Pureza en tus conversaciones, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus compañeros, con esos memes, con esas cosas que publicás en internet. Tener pureza con cada una de ellas, aunque nadie pueda verte o nadie pueda escucharte de la iglesia, o alguien del círculo de la iglesia te pueda ver, pero el Señor te está mirando. El Señor tiene sus ojos atentos sobre tu vida y debemos guardarnos en pureza también. Y dice
una quinta y último aspecto de ser ejemplo. Debemos ser ejemplos de fe, ¿sí? Que los demás puedan ver y percibir en nuestra vida esa seguridad que tenemos en el Señor, esa convicción a la palabra de Dios, en el conocimiento de su verdad, en la búsqueda de nuestro desarrollo personal, de nuestro desarrollo ministerial, de esa capacitación continua. Lo deben ver en nosotros y debemos ser un ejemplo también para los demás, en especial aquellos que estamos en el liderazgo, siempre alimentarnos, pero también incentivar a que otros sigan creciendo y desarrollándose en su vida espiritual. Así que yo te animo a que puedas estar leyendo estas dos epístolas, primera Timoteo y segunda Timoteo, en este tiempo, en esta semana, y puedas poder rescatar de ahí el contenido de estas tremendas verdades que hay para nuestras vidas. Y quiero terminar resumiendo en pocas palabras, ¿sí? Leyendo 3 versículos que no están en la carta a Timoteo, ni en la primera ni en la segunda, sino que está en la carta dirigida a la iglesia de los filipenses. Y así, en estos pocos versículos, que son 3 versículos, podemos ver al mismo Pablo describiendo, haciendo una radiografía de quién era Timoteo, de quién era su fiel amigo Timoteo. Un llamado para nosotros a ser ejemplo y modelos también para la vida de otros. Y dice así Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 22. Dice: Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Tremenda la vida de este siervo de Dios. Permitime en esta hora poder estar orando para que el Señor haga de vos y de mí un ejemplo de discípulo, que podamos ser discípulos preparados, que podamos ser un buen modelo, un mentor para la vida de otros, como Pablo lo fue para su abuela Loida y su madre Eunice, y a su vez ellas fueron esos mentores, esos modelos para la vida de Timoteo, y así Timoteo ser un ejemplo, un modelo para la iglesia de Éfeso en el Asia Menor. Sí, tremendo como el Señor, primero Pablo con la abuela y la madre hacia Timoteo, y Timoteo hacia toda una iglesia en aquel lugar. Cómo fueron impactados a través del Evangelio. Y en esta hora te animo a que puedas también hacerte este autoexamen, que puedas hacerte estas preguntas que nos hicimos. ¿De quién estoy siendo un Timoteo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy siendo de ejemplo en mi casa, en mi hogar, con mis hijos? Querido hermano, debemos ser ejemplo para otros, ¿sí? Debemos ser ejemplo en el lugar donde nos movemos, debemos ser ejemplo en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, y en especial debemos ser ejemplo de los hermanos de la fe, de nuestros queridos hermanos en la fe. Así que te pido, te animo y te pido que me dejes orar en esta hora, por tu vida, por tu familia, y para que puedas ser ese modelo y ese ejemplo que el Señor quiere que seas en este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de aquellos, Señor, que ha escuchado tu palabra, tu mensaje. Hemos visto muy brevemente la vida de este discípulo llamado por ti, llamado Timoteo, Señor, su ejemplo, esa herencia que recibió, Señor, de su madre y de su abuela. Señor, queremos nosotros también, Señor, dejar herencia en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia, de los jefes, de nuestros maestros, Señor, aquel que podamos cruzar en el camino, podamos dejar huellas, Señor, las huellas de ejemplo, de mentoreo, Señor, de liderazgo en la vida de ellos, que ellos puedan conocerte, puedan conocer a un Dios real, personal, Señor, que puedan llegar a ti a través, Señor, de nuestras vidas, a través de esa fe, Señor, de esa confianza, Señor, que a través del mensaje que compartamos, Señor, podamos ser puentes para que otros te lleguen a conocer. Te damos gracias,
presencia. Señor, yo bendigo a aquellos, Señor, que no han bajado los brazos, Señor, que se están preparando, Señor, y capacitándose, Señor, para ser como tú, Señor, para llegar a ser como el Maestro, en paciencia, en amor, en compasión, Señor, en perdón, Señor, en dominio propio. Los bendigo en esta hora, Señor, y anhelamos este obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga y nos estamos encontrando el domingo a las 11 de la mañana para disfrutar un tiempo de alabanza como lo hicimos hoy, pero también un tiempo de lectura de la palabra, de oración y de intercesión también unos por otros. Dios te bendiga. Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname mi vida y yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, oh mi vida y yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, tú me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Y tómame, moldéame, úsame, lléname, oh mi vida y yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme y camina a mi lado, mi vida y yo te
Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, oh mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida